Hace 15 años se hizo o se cumplió un sueño que los valencianos no sabían que tenían, el de crear un circuito de Fórmula 1, un circuito que traería el glamour de la categoría reina del automovilismo a la ciudad de Valencia, un circuito que quería imitar a Mónaco. Hoy, como podéis observar, poco queda de aquello. ¿Queréis saber la historia completa, la trama de corrupción, los enormes chanchullos que hubo detrás de este pufazo histórico? Pues quedaos hasta el final porque no os vais a arrepentir. Comenzamos. Primero de todo, vamos a ponernos en contexto. Corría el año 2006 y en Valencia se había decidido que se quería realizar un gran premio de Fórmula 1. Por ello, se invitó al entonces dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, a que conociese la capital del Turia. Se le invitó a un gran premio de GP2, la actual Fórmula 2, que se disputaba en el circuito Ricardo Tormo. Inmediatamente, Bernie Ecclestone quedó admirado y asombrado por la que consideró el mejor secreto guardado del mundo. Así definió a la capital del Turia. Y vaya que sí fue así, pues aún se recuerdan sus famosas visitas al mercado central. Sin embargo, el circuito permanente de Ricardo Tormo no era una alternativa obvia para que se disputase el Gran Premio de Fórmula 1. Tenía que ser diferente, tenía que recorrer el Puerto Deportivo de Valencia, pues recientemente había sido modernizado como motivo de la disputa de la America's Cup. Lo que no se sabía en aquel entonces es que esta decisión es la que posteriormente condenaría a muerte a este circuito. Inmediatamente, tanto Rita Barberá como Francisco Camps, o lo que es lo mismo, la alcaldesa de la ciudad de Valencia y el presidente de la Comunidad Valenciana, se pusieron en marcha para la realización y el proyecto del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. Gran premio muy a tener en cuenta que en un principio contó con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero, quien en aquel entonces era el presidente del gobierno y quien pertenecía al Partido Socialista Obrero Español, la formación rival directa al Partido Popular, partido político al que pertenecían tanto Rita Barberá como Francisco Camps. Todo iba bien hasta que llegó el 10 de mayo del año 2007. Para ponernos un poco en contexto, era año de elecciones municipales y autonómicas. En el año 2008 sería turno de las elecciones generales. Era el Palau de les Arts. Había una cita con Bernie Ecclestone, quien dijo lo siguiente: "Yo no creo en grandes nombres, yo creo en las personas. A pesar de estar todo preparado, no firmaré nada hasta después de las elecciones". Estas declaraciones sentaron como una auténtica bomba en la sala de prensa. Mientras tanto, Francisco Camps se hacía el halagado como si estas declaraciones lo hubieran pillado por sorpresa. Más tarde se demostrarían que no, que todo estaba preparado. Bernie Ecclestone traería aquí el Gran Premio de Fórmula 1, sí, pero con una condición: que el Partido Popular de Francisco Camps ganara las elecciones. Y así sucedió. Llegaron las elecciones autonómicas y municipales y en Valencia el Partido Popular arrasó completamente, lo que hizo que José Luis Rodríguez Zapatero pasara de estar a favor del proyecto a estar en contra, según él, por el chanchullo que había montado antes de las elecciones con la celebración del circuito. Dejo a vuestra opinión lo que queráis pensar. Fórmula 1 sí, pero con limpieza para todos y para todas. Fueron las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero tras enterarse de las declaraciones que ocurrieron en el Palau por parte de Bernie Ecclestone. Más tarde se averiguaría que lo de Bernie Ecclestone no sería el único chanchullo de aquellas elecciones del año 2007. Pues más tarde se supo que la campaña electoral del Partido Popular en Valencia se vio, digamos que beneficiada por una donación ilegal de hasta 1,2 millones de euros procedente de empresas contratistas por la administración. Llegó el gran momento. Francisco Camps ganó las elecciones y como consecuencia, Bernie Ecclestone acabó firmando el contrato que daría a Valencia su Gran Premio de Fórmula 1. Esto ocurriría el 1 de julio del año 2007. Bernie Ecclestone firmaría el contrato con la empresa constructora Balmor Sports, gestionada por Jorge Martínez Aspar, expiloto de motociclismo, y Fernando Roig, presidente del Villarreal. Quedaros muy atentos con el nombre de Balmor Sports porque más adelante será muy pero que muy importante. El primer Gran Premio de Valencia de Fórmula 1 se celebraría el 24 de agosto del año 2008. El circuito fue diseñado por Hermann Tilke y en las cláusulas del contrato
ponía que el gobierno valenciano tendría que pagar 26 millones de euros al año, con un desembolso inicial de 50 millones de euros. Sin embargo, no pasaría nada, porque se estimaba que se recuperarían hasta 70 millones de euros en beneficios, por lo que el coste del circuito sería cero. Nada más lejos de la realidad, el coste del circuito acabaría siendo de 300 millones de euros. Pero las cosas empezarían a torcerse a partir del año 2011, donde los tribunales empezarían a investigar la organización del Gran Premio de Fórmula 1. Y es que fue en el año 2011 cuando el gobierno de Valencia compró la empresa Valmor Sports, empresa creada ex professo para simular que era la iniciativa privada de la organizadora. Sin embargo, en la construcción del circuito se descubrió que habían habido mordidas y sobornos al Partido Popular. Estas irregularidades, en parte, salieron a la luz gracias a las sendas denuncias a la Fiscalía Anticorrupción por parte de los principales partidos de la oposición valenciana. Irregularidades como, por ejemplo, que el circuito no había costado precisamente 0 euros a los valencianos, sino que acabó costando hasta 300 millones de euros a ellos. ¿Y la culpa de esto quién la tiene? Pues Francisco Camps, quien desde la primera edición sabía perfectamente que los gastos en el circuito iban a ser mayores que los beneficios que se iban a obtener con el proyecto. Y es que la venta de entradas pasó de ser 78.000 en el año 2008, muy lejos de las 150.000 que en un principio se iban a conseguir vender, a las 36.000 en el año 2012. Y a todo esto hay que sumarle lo enormemente condicionada que estuvo la campaña electoral del año 2007 por parte de Bernie Ecclestone, quien, como os he comentado antes, condicionó la llegada de la Fórmula 1 a Valencia a la victoria del Partido Popular. Y por si queréis una metáfora, aquí ahora a mitad del vídeo lo que tenéis ahí es un cementerio. Una metáfora bastante grande de lo que es ahora mismo este circuito y este gran proyecto de Fórmula 1. Lo que iba a ser el pelotazo del siglo para los valencianos, lo que nos iba a costar 0 euros. Y al final el pelotazo solo fue para los de siempre, para los políticos. Para que os hagáis una idea, en el año 2011, el gasto del Gran Premio, tan solo ese año, fue de 40 millones de euros. Mientras que los beneficios obtenidos en ese año oscilaron entre los 5,9 y los 7 millones de euros. En el mejor de los casos, con todas las ventas y sin crisis económica, habría sido prácticamente imposible de recuperar el gasto de 25 millones de euros iniciales que se tendría que haber hecho ese año y que sin embargo se vio prácticamente duplicado. Y para que os hagáis una idea, ¿por qué los ingresos en este circuito eran tan escasos? Muy sencillo, y es que este circuito, como os he comentado antes, se hizo con la intención de imitar al Gran Premio de Mónaco, debido pues en parte a que estaba en el puerto, la cercanía al mar, el lujo, etc. Sin embargo, con lo que no contaban era que los ricos, que eran el principal cliente objetivo de este Gran Premio, vendrían en sus yates, y que por lo tanto todos los gastos que harían serían en sus yates. No dejarían ningún tipo de gasto aquí, en Valencia, un dato con el que al parecer los idearios de este proyecto no contan. Sin embargo, y aunque parezca increíble, la organización más tarde se descubrió que de este Gran Premio no era Valmor Sports, sino la empresa autonómica Circuitos de Motor y Promociones Deportivas. No obstante, también se sabe que a partir del año 2009, es decir, cuando el circuito tan solo tenía un año de vida, también el pago anual a Ecclestone que había que pagarle tampoco corrió cargo de ninguna empresa privada, sino que de otra empresa pública por parte de la Generalitat. Para acabar de arreglar todo esto, en el año 2011, cuando Francisco Camps dimitió de presidente de la Generalitat por la trama de los trajes de la trama Gürtel, asumió la presidencia de la Generalitat Albert Fabra, quien decidió comprar la empresa Valmor Sports y asumir su deuda de 34 millones de euros. A todo esto también exonó de cualquier responsabilidad tanto a Fernando Roig como a Jorge Martínez Aspar como a Vicente Cotino. Vamos, que el presidente era una especie de Gandhi que iba por ahí perdonando deudas. A quien no se la perdonó fue a los valencianos. El ya expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, hizo una estimación básica de lo que podría haber supuesto el coste del Gran Premio de Fórmula 1 en los años en los que estuvo en activo. Y se cree que el cálculo precisamente de 0 euros no fue. Fue de 308 millones de euros para ser exactos. O lo que es lo mismo, una creación de 16.000 empleos o la construcción de 60 colegios. Esto no ocurrió. Que Valencia obtuviese beneficios de este circuito, tampoco. Solo en el pago acumulado del canon anual a la empresa de Bernie Ecclestone se fueron ya 103,9 millones de euros sin IVA, desde los 17,5 millones del año 2008 a los 26,8 millones del año 2012. Último año de la competición,
lo que arroja un coste medio de 20,7 millones de euros. 24,2 millones si se incluye el IVA, según los minuciosos cálculos de la UDEF. En la actualidad, la Generalitat Valenciana desembolsa anualmente 7,5 millones de euros para hacer frente a un préstamo de 60 millones de euros derivado de la construcción del circuito urbano, cuya liquidación ha terminado este pasado mes de mayo de 2023. Acusado de prevaricación y malversación en la pieza relativa a la contratación del evento que la Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado que se lleve a juicio, Camps está imputado también en otras 10 piezas. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya informado y que hayáis descubierto un poco más lo que fue el pelotazo del siglo, no para los valencianos, sino para los políticos del circuito de Valencia de Fórmula 1. Bernie Ecclestone se llevó una millonada. Muchos políticos también a base de mordidas y sobornos. Los que no vieron un duro fueron los valencianos, quienes hasta este pasado mes de mayo todavía pagaban la deuda multimillonaria de un circuito que iba a costar 0 euros. Vergüenza, decadencia e indignidad que hoy en día, si os pasáis por el puerto de Valencia, todavía podéis observar. Esto es lo que queda del circuito de Valencia. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar un buen me gusta, no olvidéis de suscribiros y dejadme, si queréis, en los comentarios qué otras tramas de corrupción o de investigación, del partido que sea, de la ideología que sea, os gustaría que investigase. Mi nombre es Kimi y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.